Esta mañana estamos agradecidos con Dios de poder estar aquí reunidos y también de tener esta oportunidad. Hoy es el primer domingo después de poquito más de 3 meses de no podernos reunir, y creo que es motivo de acción de gracias, ¿no? Sobre todo pues el que estemos hoy aquí. Gracias a Dios, como decía el hermano al inicio de la introducción, pues lamentablemente ha habido pérdidas, ¿no? Ha habido personas que ya no están, que pues de alguna manera se nos adelantaron solamente, pero pues nosotros estamos aquí todavía y queremos aprovechar pues este momento para abrir la palabra de Dios. Pues enviamos un cordial saludo también a todas las familias, los hermanos que nos siguen a través de esta transmisión, los hermanos que están en diferentes lugares de aquí de la República Mexicana y también en Estados Unidos también nos están viendo. Pues Dios les bendiga, les mandamos un saludo. Queremos mandar también un saludo muy especial al hermano Adán, a su familia, que Dios los ayude, los guarde, hermanos, y que pues también estén saludables para la gloria de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es acerca del ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9. Y el tema le hemos titulado Un encuentro deslumbrante. Jesús y el ciego de nacimiento. Un encuentro deslumbrante. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios, después vamos a orar, vamos a hacer una oración por este estudio de la palabra y posteriormente pues vamos a ir a la palabra de Dios. Así que yo les invito a que abran sus corazones, a que estén abiertos, estén dispuestos. El Señor quiere hablar a nuestras vidas y yo creo que Dios nos quiere hacer entender varias cosas acerca de su palabra. Entonces vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios, Juan capítulo 9. Es un texto largo, pero creo que vale la pena leerlo. Juan capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate.
Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias, Señor, porque hoy podemos estar reunidos en tu nombre. Encomendamos nuestras vidas a tu palabra, a tu Espíritu Santo, a tu presencia. Y, Señor, queremos oír tu voz, Señor. Queremos que tú hables a cada uno de los presentes y que también hables a los que nos están viendo a través de esta transmisión. Padre, pon tu espíritu. Queremos ver esa luz, Señor, que vio este ciego. Por favor, Padre, abre los ojos de los ciegos. En el nombre de Jesús, Padre. Queremos que sea tu Espíritu Santo el que esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues este capítulo 9 de Juan es un tema muy hermoso. No sé si ustedes se acaban de dar cuenta. Lo que narra ahí es espectacular, es muy hermoso. Sin embargo, el Evangelio de Juan narra 7 milagros
especiales que no se narran en los otros evangelios. Y lo que nos quiere decir Juan, o lo que nos quiere dar a entender, es acerca, que nos quede clara la deidad de Cristo. Entonces Juan, en varios milagros de estos, este es el séptimo de ellos, los grandes milagros muestran como que las obras de Dios. Por ejemplo, muestran las obras de Dios, por cómo se salva una persona, que es por medio de la palabra, cuando fue el agua convertida en vino. Por la fe se salva una persona con el hijo del noble, de aquel hombre que le dice, pues no es necesario que vayas. Por la gracia de Dios, la curación del paralítico. Y posteriormente, en estos 4 últimos milagros, nos narra lo que es las señales o los resultados de la salvación. O sea, cuándo o cómo una persona, qué es lo que hace cuando una persona ha sido salvada, ha sido salva. Por otro lado, este estudio nos habla de varias cosas. Si nosotros prestamos atención, algunos temas importantes del texto que estudiamos o que vamos a estudiar, estamos viendo cómo fue desarrollándose ese ciego en su fe, cómo fue conociendo y cómo se le fueron abriendo más y más los ojos. Pero también vemos las luchas que tiene que atravesar no solamente el ciego, sino toda persona cuando se convierte. Cuando una persona se convierte, tiene que atravesar luchas, y seguramente si tú estás aquí y has sido salvo por la gracia de Dios, seguramente te ha pasado. Por otro lado, vemos también las grandes opiniones o las opiniones diferentes de la gente en cuanto a la persona de Jesús y en cuanto a lo que sucedió con el ciego. Vemos también el temor y la resistencia que hay en el mundo para recibirle al Señor como Mesías. Y vemos también cómo el hombre se aferra a las tinieblas y no quiere ver la luz. Vemos por otro lado la persecución inclusive que recibió este hombre ciego. Y finalmente vemos una enseñanza también aquí en este pasaje acerca de que cuando uno está en Jesús no puede seguir más en las religiones. Entonces, que el Señor nos abra los ojos, ¿verdad? Yo me acuerdo en una ocasión, una hermanita ya grande de muchos años, que por cierto ya partió con el Señor hace algunos años, pero esa hermanita nunca usó lentes. Nunca usaba lentes, y cuando le preguntaban, oye, ¿tú usas lentes? ¿No necesitas lentes? Y pues nos sorprendíamos todos, porque pues yo tengo muchos años usando lentes. Y entonces en una ocasión a la hermana le dijeron, oye hermana, pues a ver, ponte estos lentes. Y le pusieron unos lentes, y en ese momento la hermanita hizo unos ojos, los abrió grandes y dijo, oye, es que veo claramente. O sea, ¿qué es lo que vemos? Necesitaba lentes, pero no se había dado cuenta que necesitaba lentes. Se había acostumbrado de esa manera, ¿verdad? De alguna manera se había acostumbrado a ver así, y cuando le ponen los lentes, pues ve todo bien, ve todo nítido, todo seguramente muy bien, y dice, pues no me había dado cuenta que los necesitaba. Bueno, déjenme decirles que en este pasaje que acabamos de leer, pues sucedió no algo como lo que le pasó a la hermana, porque la hermana sí veía, pero este hombre del que nos narra la palabra de Dios, pues estaba ciego. Totalmente ciego, había nacido ciego. O sea, y déjeme decirle que la ceguera, una persona invidente, estamos hablando de alguien que nunca había visto la luz, no sabía cuáles eran los colores, nunca había visto el rostro de sus padres, no sabía cómo eran sus padres, de sus hermanos, nunca había podido salir a jugar tal vez con otros niños, con otros jóvenes. O sea, era una persona que nunca había tenido vista, sus ojos nunca habían funcionado, estaban muertos totalmente. Y bueno, conociendo la cultura de aquel tiempo, este hombre estaba destinado solamente a una cosa: a mendigar. No existía ayuda para los discapacitados,
no existía el sistema braille, ¿verdad?, donde las personas pueden leer. No había tampoco asistencia de ningún tipo, no había lazarillos, no había bastones, o sea, no había semáforos para cruzar las calles, que ahora de repente hay semáforos que emiten un sonido y los invidentes pueden pasar cuando saben del sonido. O sea, este hombre estaba destinado solamente a mendigar, a vivir de la caridad de los demás, de las personas, a no ser que Dios obrara un milagro en su vida. Y entonces aquí vemos ya el pasaje y vemos ahí cómo la situación, de hecho el texto lo podemos dividir en tres partes. En tres partes podemos dividir el texto. Número 1, el milagro. Número 2, la narración, la discusión que se arma, que se lleva 32 versículos, y después podemos ver en tercer lugar la confesión del ciego. Así, de una manera sencilla podemos ver, pero fíjense cómo el milagro es muy rápido. Sin embargo, se tarda mucho en la narración. Ahora, déjenme explicarles un poquito que en el capítulo 8 de Jesús acaba de tener un encuentro con los fariseos. Y en ese encuentro, terminando ese encuentro, dice que el Señor va de camino y se encuentran con este ciego. Y cuando los discípulos ven al ciego, seguramente lo habían visto mucho tiempo, debía ser un personaje conocido, saben de su existencia, saben que era ciego, conocen algo de su historia, saben que era ciego de nacimiento. Se encuentran con él y de repente los discípulos sacan una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Y de veras, a nosotros, ¿cómo nos gusta hacer preguntas difíciles? Preguntas a veces de cosas que no comprendemos, de cosas que se nos vienen a la mente. Y la pregunta es esta: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté así? O sea, ¿quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres para que éste haya nacido ciego? Y probablemente es una de las preguntas que la gente se hacía, y seguramente nosotros nos las hacemos, como ahorita en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación de dolor, de tragedia, nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Cuál es el origen de las enfermedades? ¿Cuál es el origen del dolor? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Y en concreto parece que los fariseos, pues ellos ya se habían pronunciado en respecto a esto y decían, los fariseos solamente y llanamente decían, el hombre sufre porque ha pecado. Eso es lo que ellos decían. Este hombre es pecador, por eso está ciego, debe ser un castigo divino que haya nacido de esta manera. O sea, los fariseos veían a este hombre y entonces obviamente ellos tenían ya una conclusión al hecho. Este hombre está en pecado, por lo cual está enfermo, o por lo cual nació así, o pecó este o sus padres. Pero déjenme decirles que el Señor Jesús viene con una respuesta totalmente diferente. Sin embargo, son preguntas que nosotros nos hacemos. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué del dolor? Y a veces nosotros vemos mucho dolor a nuestro alrededor. En estos días hemos visto mucho dolor y sufrimiento a nuestro alrededor y nos preguntamos, la verdad, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué a veces gente que dices uno, pues es gente buena, ¿por qué muere? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta prueba? Y nosotros muchas veces nos preguntamos, y más cuando se trata de nosotros mismos. Cuando tú tienes alguna necesidad, cuando tú tienes alguna enfermedad, empiezas a preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Acaso me lo merezco? Y de repente más todavía viene el problema cuando ves a otras personas y tú dices, míralos, se ven saludables, no les pasa nada, disfrutan la vida, o sea, ¿por qué a mí? Ahora, aquí viene, ¿de dónde viene esto? El problema del dolor es un problema muy grande. Es un problema muy complejo. Y la verdad es que siempre el ser humano se ha hecho preguntas a este respecto. Ahora, déjenme darles un poquito de claridad en este asunto. Hay básicamente, podemos verlo así, básicamente tres fuentes del dolor en nuestra vida. La primera
el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, provienen del pecado. Cuando Dios creó este mundo, Dios lo creó limpio. Dios lo creó, o sea, un Edén, un paraíso. No había pecado, no había nada, o sea, todo estaba, la palabra Edén quiere decir un lugar hermoso, o sea, un lugar hermosísimo. Bueno, así era el paraíso. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el pecado entró en el mundo. Vino el pecado. Y el pecado, desde que entró en el mundo, ¿qué es lo que produce? Cardos y espinos. ¿Qué es lo que produce? Cosas dañinas. O sea, está dañando. Vivimos en un mundo que está estropeado. La palabra de Dios en Romanos 8 dice que aún la creación misma gime y aún está en dolores de parto. O sea, ¿por qué? A causa de la corrupción, a causa del pecado. El pecado es el que hace que haya tsunamis, terremotos, epidemias, cánceres, enfermedades, escasez, sequías. Vivimos en un mundo dañado por el pecado, y al nosotros estar aquí, pues obviamente también llevamos las consecuencias de ello, del pecado. Nos enfermamos también. En la Biblia vemos personas, aún hombres de Dios, que se enfermaron. El apóstol Pablo se enfermó, Eliseo el profeta se enfermó, hubo personas que se enfermaron. O sea, en otras palabras, vivimos en un mundo estropeado. Miramos a nuestro alrededor, escuchamos las noticias y decimos: Señor, pero esto no tiene sentido, no debiera ser así, Señor, ¿cómo es posible? O sea, ¿te ha pasado ese pensamiento en tu vida? Creo que todos lo hemos tenido. Señor, el mundo no debería de ser así, Señor, el mundo debería de ser de otra manera. Sin embargo, hay una realidad: el pecado entró en el mundo y esto se contaminó. La Biblia, que dice en Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. O sea, la naturaleza, la tierra está sufriendo y viviendo los estragos del pecado. Vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo, obviamente, por el estrago del pecado a nuestro alrededor. Y quiero decirles, tomen nota de esto: los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también padecemos igual que los incrédulos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque como el mundo está viviendo en pecado y en rebeldía en contra de Dios, obviamente eso al cristiano le duele. Le duele al cristiano, padece el cristiano por ver cuánto pecado hay en el mundo. Esta semana, la semana que pasó, los cristianos estuvimos orando, tuvimos una gran lucha, estuvimos en ayuno inclusive. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra ciudad, en la Ciudad de México y obviamente en las áreas cercanas, se estaba peleando para que el aborto fuera legalizado. Ya de por sí, ¿cuántos niños, verdad? ¿Cuántos niños? Ahora legalizarlo es que con dinero del gobierno cualquier persona vaya y aborte. O sea, en otras palabras, ya legalizarlo ya no tiene ya no es ninguna falta ni nada. Y entonces el mundo, el cristiano sufre por ello. Nos sentimos impotentes. Bueno, entonces, en primer lugar, el sufrimiento viene por causa del pecado. Pero en segundo lugar, el pecado también viene por pecados concretos en nuestras vidas. Porque pecados concretos en tu vida, o sea, en otras palabras, las consecuencias del pecado en tu vida, así es. Hemos cometido pecados que traen consecuencias muy dolorosas para nosotros y para otros, para los que nos rodean, para nuestras familias, para nuestros hijos. Mire, por ejemplo, si yo me dejo dominar por la comida, si me dejo dominar por la gula, ¿qué pasa? Empiezo a subir de peso, empiezo a padecer enfermedades y puede que tarde o temprano a lo mejor me da un infarto por ello. Me da un infarto. O sea, si no hago nada por remediar, no sé, mi ansiedad, mi estrés, si no hago nada, pronto me viene una gastritis, me viene, no sé, una úlcera gástrica. Por otro lado, si continúo siendo imprudente en mi manera de manejar, de conducir, si continúo manejando de esa manera, a lo mejor rápido o distraído, agarrando el celular, ¿qué pasa? Acabaré teniendo un accidente.
Me va a pasar algo tarde que temprano. O sea, son pecados concretos que traen consecuencias concretas a nuestra vida y en las que nos rodean. Si tú no dejas esa esclavitud de pecado que te está dominando, pues estás cavando tu propia tumba. O sea, si tú sigues fumando, tarde que temprano te va a venir un cáncer en el pulmonar. Si tú sigues, no sé, comiendo de una manera, o fumando, o bebiendo alcohol, pronto vas a tener cirrosis y vas a estar hospitalizado. Y no es un mal que se le desea a nadie, pero simple y sencillamente son consecuencias de nuestros propios pecados, el sufrimiento. En el caso de los cristianos también sufrimos y hay dolor porque a veces hay disciplina en los cristianos. Por parte de Dios, que trae una disciplina de acuerdo, porque hay pecados en la vida del cristiano. El cristiano puede estar cayendo en un pecado, no confesarlo. El cristiano puede estar viviendo en pecado, ¿verdad? Sabe que de parte de Dios tiene que vivir en santidad, pero de repente él dice, bueno, vino esta situación a mi vida y yo sé por qué está viniendo. El cristiano lo va a saber en su interior y va a decir, es que el Señor me está corrigiendo. Porque el Señor sabe que hay algo en mi vida que está mal, porque el Señor sabe lo que hay en mi corazón. El caso del rey David es un caso ejemplar en la palabra de Dios. Por ejemplo, David cometió pecado con Betsabé. Mandó matar a Urías, un soldado fiel al reino. ¿Y qué viene después? Después vino la corrección de Dios, la disciplina de parte de Dios. Y tú lo puedes ver en 2 de Samuel capítulo 11. Ahí dice la palabra de Dios que cuando Natán el profeta viene, le dice claramente de parte de Dios a David, le dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, le da unas palabras, por cuanto menospreciaste, por cuanto tomaste la mujer de Urías. Y luego dice, por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, ese hijo que vas a tener va a morir. La espada se va a levantar en tu casa. Y vemos cómo en la casa de David hubo tragedias. La rebelión de Absalón, un hijo se levanta y lo quiere matar. Otro hijo de David, Amnón, viola a su media hermana Tamar. O sea, hubo violencia, entre muchas otras cosas más. Hay consecuencias directas del pecado en la vida del ser humano. Más aún, si el pecado está en tu vida, en tu corazón, si el pecado está y tú lo sabes, ¿verdad? A lo mejor algún tipo de pecado y no te arrepientes de ello, obviamente, ¿qué pasa? Tu conciencia te empieza a atormentar. Hay cristianos que viven tristemente entristecidos, no tienen el gozo de Dios en sus vidas y no pueden avanzar, están como detenidos espiritualmente y uno se pregunta por qué. Y bueno, si ellos son sinceros, puede ser que a lo mejor haya algún pecado que no han confesado. Y entonces ese pecado obviamente hace que su conciencia les atormente y por otro lado que su corazón se vaya secando. Vamos a verlo en el Salmo 32. El hermano citó este salmo, fíjense nada más. Salmo 32. Y es importante que lo veamos, porque si es tu caso, puede ser que esto te esté pasando en tu vida, pero también hay remedio, gracias a Dios. Hay remedio, hay gracia de Dios todavía. Dice aquí el Salmo 32, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese bien, mientras callé, o sea, mientras oculté, mientras guardé, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, ¿a qué nos invita este salmo? Nos habla de dos cosas, de la bienaventuranza del perdón, pero nos habla también del problema de no confesar. Y cuando no confiesas, obviamente, ¿qué pasa? Te empiezas a secar.
Hay una tristeza, hay una tristeza en tu corazón, te sientes que te estás secando. Señor, me estoy secando por dentro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confesar. O sea, tú te tienes que decirle al Señor, Señor, examina mi corazón, examínamelo, Señor, porque mira, parece que me estoy secando, no siento el gozo de tu salvación. Y miren, el dolor viene a nuestra vida por el pecado que hay en el mundo, y el dolor viene a nuestra vida a consecuencia de propios pecados en tu vida. Puedes ver que de repente un cristiano, una cristiana tenía gozo, estaba ferviente, quería servir, quería hacer la voluntad de Dios, predicaba a su familia, a sus hijos, hacía la obra, pero de repente esa persona tiene ahí algo en su vida, no sé qué pasa, de repente se detiene, se le pierde el gozo, se le ve triste, se le ve sin vida, sin fuerza espiritual. Dices, algo está pasando. Puede que haya esto. Entonces sufre por las consecuencias de su propia vida en pecado. Y una tercera causa del dolor, pues es el pecado de otros también. Estamos en este mundo, sufrimos también por el pecado de otros. A veces somos víctimas del pecado de otros. Hay otras personas que pecan y eso trae consecuencias sobre nuestras propias vidas. Somos víctimas del pecado ajeno. ¿Cuándo? Cuando hemos sufrido abandono, cuando hemos sufrido violencia, abuso, estafas, fraudes. ¿A cuántos han engañado, verdad? ¿A cuántos les han pedido dinero prestado y no les pagan? Engaños, traiciones, divorcios, infidelidades, persecuciones, mentira. Todo eso también lo sufrimos. Entonces el problema del dolor es muy complejo. Y algunos tal vez estén pensando, hermano, yo pensaba que el tercero que usted iba a mencionar, pues era Satanás. No, déjeme decirle que Satanás no es la causa del dolor. Satanás usa todo eso, lo que hemos dicho hasta ahora. Lo vemos en la vida de Job, cómo Satanás se vuelve, ¿verdad? E intenta destruirlo, sufre catástrofes de todo tipo, tragedias. Aquellos que están a su alrededor le acusan, pecan contra él. Su esposa viene y le dice, maldice a Dios y muérete. En cambio, ¿qué hace Job? Job se mantiene firme, íntegro delante de Dios, a pesar de la tragedia que él está viviendo a su alrededor. Y Dios lo restaura y aún le regresa más de lo que él ha perdido. Entonces, el problema del dolor es muy complejo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablemos con alguien que está sufriendo. No hagamos como los amigos de Job. Los amigos de Job 7 días llegaron y estuvieron callados. Creo que fue lo mejor que hicieron en ese momento. Pero después, cuando empezaron a hablar, la empezaron a regar, ¿no? Porque empezaron a acusar a Job. ¿Qué está pasando en tu vida? Seguramente hay pecado, por eso tú estás así. Es que mira, un hombre impío, a lo mejor tienes pecados ocultos. ¿Qué habrás hecho para que Dios te esté tratando de esta manera? Es muy complejo. No debemos de ser así, de esa manera. Ahora, ¿puede haber pecados en tu vida concretos? Puede que sí, pero también sufrimos en un mundo que está sufriendo por las estrategias o por los estragos del pecado. Y obviamente, a veces nosotros como cristianos tenemos que confrontar la vida de un hermano si es que está en pecado. Muchas veces tenemos que consolar también. Y yo creo que en este tiempo, mis amados, yo creo que la iglesia de Cristo, que tenemos el consuelo de Cristo, el Consolador, nuestra labor más grande es consolar a las personas que sufren. Consolarlos, o sea, no acusarlos. Y ahí están los discípulos, regresando al pasaje, ¿verdad? En este sentido, los discípulos están ahí, ven a este ciego, inmediatamente lanzan la pregunta al Señor: Señor, ¿por qué está así este hombre? ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Pecó él, por eso está en esta condición? ¿Pecaron sus padres y por eso él está viviendo estas consecuencias? Y fíjese, el Señor da aquí una respuesta que ellos no esperaban. El Señor marca una línea totalmente por encima de todo y por así decirlo algo, cubre todo nuestro dolor y nuestro sufrimiento y todas nuestras pruebas. Y Él dice, Él no está así porque haya pecado. Él está así, dice, vamos a leerlo, en Juan capítulo 9, dice así, el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, y fíjese, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Él está así
para que se vean las obras de Dios. En otras palabras, el Señor habla de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios o la providencia divina es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. O sea, Dios gobierna encima de todas las cosas. No hay nada que se le escape a su mano, no hay nada que pase si Dios no lo permite, y aún lo que permite es porque Dios de alguna manera así lo decidió, porque Él tiene un propósito. Entonces todo lo que pasa en este mundo, todo lo que pasa en este universo es porque Dios lo ha permitido. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, así como todas las cosas, no acontecen sin alguna razón, o no acontecen por obra del azar, sino por alguna razón, por su consejo y su voluntad. Entonces, aún por muy terrible que parezca eso o aquello, no hay nada que se le escape a la mano de Dios. No hay nada. Tu vida, tu salud, tu economía, no está en las manos ni del gobierno, ni de la pandemia, ni de los médicos, está en las manos de Dios. Y esa debe ser nuestra fe y nuestra confianza. O sea, en otras palabras, no es porque él haya pecado, no es porque pecaron sus padres, sino porque tiene que ver la obra de Dios. O sea, hay un propósito en la mente de Dios y tiene que ver con la obra de Dios manifestada en esta vida. Así que, mi amado, es en la prueba en la que tú estés, en el dolor en el que tú estés, en el sufrimiento en el que tú estés, más bien deja de preguntarte por qué, sino más bien tienes que preguntarte: Señor, ¿para qué quieres esto en mi vida? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué propósito tienes en mente para mí? ¿En qué dirección vas tú, Señor, para que yo me alinee contigo? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, en mi corazón? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mi corazón? ¿Para qué esta prueba? ¿Para qué este dolor? Entonces, amados, a veces nos cuesta trabajo aceptarlo. Queremos a veces solamente de parte de Dios muchas bendiciones o puras bendiciones. A veces tenemos la idea de un Dios que es como Santa Claus, que solamente viene, da y da y da regalos, pero no es así. Dios es un Dios que da bendiciones, por supuesto que lo da, pero también Dios es un Dios que tiene un propósito mucho más alto que el que nosotros tenemos. Entonces, cuando viene el dolor y cuando viene la prueba, mire, lo que pudiéramos decir es como dijo Job. Acuérdense las palabras que dijo Job cuando había perdido todo. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y nosotros podemos decir lo mismo, hermanos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Ahora, vamos ahora a poder entender algo más. Mire, la providencia de Dios, hablando de esto, es algo que nos cuesta entender. Nos cuesta entender que Dios hace cosas y a veces permite el dolor para un bien mayor. Y esto también lo vemos entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes han llevado a sus hijos para que les pongan una vacuna? Y vas y lo llevas al niño y seguramente sabes que ese día que se la pongan le va a dar fiebre y va a estar con fiebre todo el día, pero tú estás buscando, no un dolor, ¿verdad? Estás buscando un bien mayor en tu hijo y permites que tenga un poco de dolor porque eso le va a guardar de una enfermedad que lo deje inválido de por vida, que lo va a librar de alguna situación trágica. Tú vas al médico y obviamente si el médico te dice, pues vamos a una cirugía y tú dices, doctor, ¿es necesario que se corte? ¿Es necesario que se abra? Bueno, sí es necesario. Oiga, doctor, y en caso de que no se abra y no se corte, ¿qué pasa? Bueno, pues está de por medio de su vida. Entonces, doctor, corte. Y nos preparamos y que corte. ¿Por qué? Porque es para un beneficio mayor. Bueno, el Señor Jesucristo, vamos a ver Hebreos capítulo 12, porque el Señor Jesucristo lo hizo de esta manera, fíjense. Dice ahí en Hebreos 12:2,
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, el Señor Jesús camina hacia la cruz, acepta el dolor, recibe el dolor, el sufrimiento de la cruz, pero porque hay un bien mayor detrás de ello. ¿Cuál es el bien mayor? La salvación del ser humano. Nuestra salvación. Nuestra salvación. Asimismo en nuestras vidas, el entender que a veces el Señor trae pruebas, trae sufrimientos, trae enfermedad, corta, agarra el bisturí Dios y corta aquello que tiene que cortar, lo hace para un beneficio mayor. Hay una hermana que conozco que se dedica a vender plantas. Y entonces dice la hermana que cuando ella vende plantas, hay árboles muy bonitos así, dependiendo del árbol que sea, ¿sabe lo que hace cuando lo va a entregar? Dice, bueno, aquí está su árbol, se lo entrego, pero mire, se lo tengo que podar. Y lo poda. Y las personas dicen, pero ¿por qué lo podas si así está bonito? No, tienes que podarlo para que crezca mejor. Y entonces lo poda así también. Yo creo que hasta el mismo arbolito lloraría y le diría, ¿por qué me haces daño, no? ¿Por qué me haces daño? Bueno, es que si no te cortamos, no vas a poder dar más fruto. Entonces así es. El Señor entonces se encuentra con esta situación y les dice a los discípulos, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten, para que vean las obras de Dios. Hay un propósito en esa enfermedad en la vida de este hombre. Y lo que el Señor nos dice es algo asombroso. Y lo que el Señor hace todavía es más asombroso. O sea, el Señor llevaba a los discípulos y a la gente de asombro en asombro. Primero, da una respuesta que no se esperaban. Tiene que ver con la obra de Dios. Segundo, empieza a hacer el milagro. Y miren cómo hace el milagro. Primero, escupe en la tierra, agarra la tierra, hace lodo con ella y se la pone en los ojos al ciego. Nosotros estamos tan acostumbrados a leer este pasaje que pasamos por alto algunos detalles, ¿verdad? A mí me hubiera gustado en primer lugar ver la cara de los discípulos. ¿Qué está haciendo? Señor, o sea, ahora sí te estás pasando. ¿Qué estás haciendo, maestro? ¿Viste lo que hizo? Se han de haber hablado. ¿Cómo es posible? O sea, lodo. Si este hombre necesita sanidad en sus ojos. Ahora, recordemos siempre cuál es, digamos, el propósito del Evangelio de Juan. Tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Esos evangelios casi narran lo mismo, se les llama sinópticos, pero el evangelio de Juan se le llama teológico, aunque todos son teológicos. El evangelio de Juan tiene una razón, o sea, él quiere enfatizar la divinidad de Cristo. La divinidad, que Jesús es Dios, que Cristo vino del Padre. Él dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vemos aquí en este capítulo 9 el tema de la luz. La luz vino a este mundo, dice Juan 3, y habla del tema de la luz. Entonces Jesús aquí es lo que hace, ¿verdad? Hace lodo, echa saliva, hace lodo y se lo unta. Ahora recordemos, Jesús es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos traslada al Génesis. En el libro de Génesis, cuando Dios crea al primer hombre, Adán, dice la Biblia que también Dios hizo barro. ¿Se acuerdan? Hizo barro. Y entonces forma a Adán y después sopla aliento de vida. Y Adán viene a ser un ser viviente, o sea, en otras palabras, a tener vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra vino a nosotros a crear, a hacer una nueva creación. Y en este momento, el Señor Jesucristo, como Dios Todopoderoso, está creando algo nuevo. Está haciendo barro. La luz vino a este mundo. ¿Qué fue lo que dijo Dios? El primer día, sea la luz, y vino la luz, ¿verdad? Y aquí en Juan también dice lo mismo. Dice aquí, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Él es la luz del mundo.
el principio de toda la vida, el principio de la creación espiritual, el principio de todas las cosas, de la iglesia, de todas las cosas. Al mismo tiempo, Él es el Señor y el Creador de todas las cosas. Fíjese, nos está mostrando a Cristo Jesús como el Creador. Así como en el libro de Génesis, ahora viene Jesús, escupe otra vez, hace barro, lo pone sobre los ojos inertes, muertos, sin vida, para que esos ojos tengan vida. El mismo Dios verdadero, Elohim, Adonai, el Dios creador de los cielos. Ahora, fíjense ustedes, si regresamos a Juan capítulo 8, en Juan capítulo 8 se da otro pasaje donde Jesús le traen a una mujer que fue tomada en el acto mismo del adulterio. Y entonces lo que hace el Señor Jesús cuando ellos están discutiendo si la ley de Moisés que dice, si esto, el otro, el Señor se pone de cuclillas y empieza a escribir en la tierra. Y eso nos lleva a un pasaje del Éxodo donde Dios en Sinaí escribió las tablas del pacto. Y ahora está escribiendo algo nuevo, o sea, lo vemos escribiendo en tierra mientras los fariseos discuten sobre la ley. Y bueno, el mismo Dios que escribió en el Sinaí es el mismo Dios que está escribiendo ahí en la tierra. El Dios que le dio las tablas a Moisés de la ley, ahora el Dios está dándole una nueva revelación a estos hombres, que ahora la ley no es, ahora es la gracia de Dios. Y dice ahí, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la gracia de Dios. La ley condenaba, la gracia le dice, vete y no peques más. Ahora lo vemos escupiendo en la tierra, haciendo lodo y dando vida. En Juan 8 es el que da las tablas, es el Dios de la revelación. En Juan 9 es el todopoderoso creador de todas las cosas. Ahora, es muy sorprendente que Jesús escupa en tierra, haga barro, se lo ponga en los ojos, pero también es sorprendente pues que este ciego no se eche a correr, ¿no? Es sorprendente que este ciego esté ahí. El ciego no corre, el ciego no pregunta, ¿qué estás haciendo? No oigo nada, ¿qué estás haciendo? Y Jesús escupe y poco después con ese barro sucede algo increíble. Se lo unta, le dice, ve, y el ciego se deja. El ciego lo permite. Ahora, yo veo una cosa. ¿Qué cosa habrá más o peor que la ceguera? ¿Sabes qué es peor que la ceguera? Este hombre está ciego, pero no está sordo. Es peor ser sordo que ciego. Porque el sordo no oye. Y seguramente este hombre, mientras los discípulos hacían estas preguntas, el ciego, pues ya había escuchado tantas veces eso de que pues seguramente estás así porque eres pecador o porque tus padres, pero en esta ocasión él está escuchando y Jesús dice, no pecó él ni sus padres. Y entonces él dice, ¿está hablando de mí? Esto es algo nuevo, no lo había escuchado, esto es algo diferente, no me culpa, no me condena, ni a mí ni a mis padres, ¿qué es esto? Y entonces se mete en la plática. Y cuando escucha a Jesús que le dice, ni pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, eso le empieza a dar una esperanza, le empieza a dar, no sé, una palabra de aliento. ¿Qué actitud debe de haber producido en su corazón? ¿Qué está diciendo este hombre de mí? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es que no dice lo que otros dicen? ¿Cómo es que habla de esta manera? Y cuando Jesús escupe en tierra, unta con lodo sus ojos y luego le dice, ve al estanque del Siloé y lávate, pues él se va, él agarra y seguramente por ahí palpando, no sé, a tientas, va rápido, siente como algo en los ojos, siente tierra, siente lodo, va rápido, tan rápido como puede, hasta llegar al estanque del Siloé. Mire, qué actitud tan preciosa de obediencia. A nosotros nos cuesta trabajo obedecer. Te dice Dios algo y ¿cuánto tardas en obedecer? Pero qué actitud, qué disposición, qué solicitud, qué diligencia tan preciosa de este hombre. ¿Te acuerdas cuando el profeta Eliseo llegó Naamán el sirio a su casa? Y el profeta Eliseo ni siquiera sale y le dice, ¿quieres ser sano? Ve a lavarte 7 veces ahí al Jordán. Y el hombre empieza a refunfuñar, empieza a debatir. Y dice, no, pues yo si hubiera sabido que me tengo que meter a un riachuelo como el Jordán, hay ríos mejores allá en mi tierra.
Y los hombres le tienen que convencer y le dices, oye, pero si te hubiera pedido algo más difícil, ¿no lo harías? Y entonces este hombre pues final accede, se lava 7 veces y a la 7ª su piel sale restaurada, limpio de la lepra. Pero a este ciego, cuando le dice con sus ojos llenos de barro, ve al estanque a lavarte al Siloé, y este hombre está ahí lavándose, y cuando termina de lavarse, empieza a ver por primera vez. Ha de ser algo hermosísimo eso. Ha de ser algo tremendo. O sea, por primera vez tiene vista. No tenía vista. ¿Qué pasó ahí? Pasó un milagro muy grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor este hombre no tenía, no tenía las pupilas, no tenía córneas, no sé. Pero algo pasó. La obediencia y la solicitud de este hombre es preciosa. Ahora, si podemos verlo, cuando se está lavando, está intentando abrir los ojos. Primero no ve nada, después ve luz, después ve mucha luz, después ha de haber sido una luz cegadora ver por primera vez el sol. ¿No te ha pasado a ti? Que cuando sales de un lugar así de tu casa y luego está el sol, sales y hasta te lloran los ojos a lo mejor. Bueno, así ha de haber sido este hombre. Nunca había visto la luz. Eso debió haber sido una luz cegadora para él. Y después empieza a ver sus manos, y después empieza a ver su cuerpo, y empieza a ver a la gente que le rodea, y ve sus pies, y empieza a caminar ahora de regreso, y finalmente ve el rostro de Jesús. Ahí fue la luz más cegadora, ahí fue la luz más reluciente, ¿no? Ahí fue algo hermosísimo, o sea, la luz de Dios, verla en todo su esplendor. Pero, ¿verdad? Aquí viene el pero. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los religiosos. Se enteran, inmediatamente corren allá, y encima es sábado. O sea, Jesús no hizo este milagro ni el lunes, ni martes, ni jueves, sino en sábado. Y eso obviamente, ¿por qué lo hace en sábado? ¿Qué propósito tenía? Los fariseos están que les sale humo por los oídos. Muy enojados, furiosos, interrogan a este ciego. Mire, la única preocupación de la religión de los fariseos, ya lo sabemos, ¿sabes cuál era? Perseguir a Jesús. Encontrar justificaciones para echarle mano, para condenarle. Y entonces agarran al ciego, lo interrogan, ya puedes tú tener un poquito de panorama, no sé, esa Inquisición española, ¿de dónde vino? De aquí precisamente. O sea, ¿cómo lo agarran, lo interrogan para intentar descubrir un pecado en Jesús y de esa manera condenarlo y acabar con él? Dice que no creían. Ahora, lo curioso es que en esta investigación, mire, esta investigación está detallada en 22 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 9, desde el 14 al 22. Son interrogatorios tras interrogatorios, investigaciones tras investigaciones. Llaman al ciego, le preguntan a la gente, llaman a sus padres, le vuelven a preguntar al ciego. Y Juan dice que los fariseos no creyeron a la palabra de este hombre y finalmente le expulsaron de la sinagoga por defender a Jesús. Ahora, ¿pero qué sentido tienen estos 22 versículos? ¿Por qué tantos? Se llevan al hombre, lo interrogan, le preguntan, le vuelven a preguntar si Jesús es bueno, si Jesús es malo, quién es Jesús, le preguntan, llaman a sus padres que en realidad saben que era su hijo, pero obviamente ellos tienen miedo y le dicen, pues pregúntenle a él. ¿Por qué? Porque están amenazados los padres. Vuelven a llamar al ciego de nacimiento. El ciego inclusive ya en un momento empezó a usar un lenguaje como irónico y les dijo, ¿qué acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Eso los pone todavía más enojados. El ciego les explica, ustedes no le conocen, eso es lo maravilloso, que ustedes no saben quién es y a mí me abrió los ojos. Y el ciego, fíjese cómo va. Primero le preguntan, ¿y quién es ese hombre? Pues ese hombre que se llama Jesús. En segundo lugar, ¿y tú qué piensas de él? Pues que es profeta. Y en tercer lugar, el ciego dice, pues, ¿dónde está para que yo le adore? Y al verlo le adora. O sea,
¿cómo va el ciego viendo? No solamente curado de la vista física, sino curado de la vista espiritual. Ahora, déjeme poner dos razones por la que Juan se toma todo este tiempo para narrarnos todo lo que pasó. La primera es para mostrarnos la firmeza de alguien que ha visto a Jesús. La firmeza que tiene una persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús es alguien que no puede negar lo innegable. No es algo que le platicaron, no es algo que leyó en un libro, no es algo que le testificaron, es algo que le sucedió a él. Y eso, querido hermano y amigo, eso es lo que le pasa a los cristianos. Eso es lo que le pasa a los cristianos. No podemos negar lo innegable. El libro de los Hechos dice que los apóstoles dijeron: no podemos dejar de oír lo que hemos visto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ¿cómo puedes tú convencer a un hombre que antes era ciego y ahora ve? ¿Cómo le vas a convencer que no era ciego? Si sabes que estaba ciego y ahora ve, es imposible convencerlo de algo que es claro como la luz del día para él. Y Juan, por eso explica toda esta narrativa para comentarnos la firmeza de este hombre, pero también la firmeza que debe de tener toda aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Mira, cuando has tenido un encuentro con Jesús cara a cara, te podrán perseguir, te podrán meter a la cárcel, te podrán dar de latigazos, te podrán, correr del trabajo, te podrán hacer lo que quieras, pero la persona nunca va a poder negar que el Señor hizo algo en su vida. Y así es. Cuando puso lodo, que cuando se lo puso, fue cuando se lavó al estanque que comenzó a ver. Bueno, así también es en tu vida. Cada vez estamos viendo claramente, y a medida que pasan los años en la vida del cristiano, vemos claramente más el propósito de Dios en nuestras vidas, y tenemos que ser sensibles a oír su voz, y tenemos que ser sensibles para estar con Él. Así que fue en su vida viendo claramente, y cuando le preguntaron, le dijeron: este hombre que se llama Jesús. Después le dice este profeta. Ahora, fíjense bien. Hay tres preguntas que le hacen al ciego. Y vemos que el testimonio de este hombre lo vemos en esas tres preguntas que se las hacen. Número uno: ¿no es este el que mendigaba? Segunda pregunta: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y tercer pregunta: ¿dónde está Jesús? Esas tres preguntas son las que también le hacen a una persona que ha conocido a Cristo. La primera: ¿no eres tú el que mendigaba? O sea, cuando una persona se ha arrepentido, se ha convertido a Cristo, has visto a Jesús cara a cara, Él ha hecho una obra en tu vida muy preciosa, como la hizo con este ciego, de abrir los ojos, porque también nuestros ojos estaban cegados, estaban muertos nuestros ojos, y fueron abiertos a la luz espiritual de Cristo. Y entonces también es la misma pregunta: ¿no eres tú el que estabas perdido? ¿No eres tú el que estabas abatido? ¿No eres tú el que estabas desconsolado? ¿No eres tú el que estabas viviendo en drogas? ¿No eres tú el que querías hacer de tu vida lo que quisieras? ¿No eres tú el que no tenías esperanza? ¿No eres tú el que vivías en depresiones? ¿No eres tú el que no tenía sentido su existencia en esta vida? ¿No eres tú el que no tenía rumbo? ¿No eres tú el que gritabas en esa casa y se oían los gritos y las maldiciones? ¿No eres tú el que te peleabas en las calles? ¿El que te quedabas ahí tirado de borracho en las calles? ¿No eres tú? ¿Y qué decía el ciego? Sí, soy yo. Pero ahora Jesús había hecho algo diferente. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Segunda pregunta, ¿no? Y te van a preguntar también: ¿qué pasó? Por eso tu testimonio tiene que ser veraz. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y cuando tú les hablas de Jesús, entonces eso le da que Jesús le dio sentido a tu vida, y tienes un momento precioso para poder testificar de las obras que hizo Dios contigo. Y la tercera pregunta: ¿dónde está Jesús? La gente te va a preguntar: ¿y dónde lo puedo encontrar? Yo quiero tener eso que tú tienes. Sería algo hermoso, ¿no?
Que la gente dijera, te he observado, te he visto tus actitudes ante los problemas, he visto cómo reaccionas ante las circunstancias, he visto que ya no peleas, que ya no contestas, que ya no tienes amargura, que ya perdonaste. Yo quiero lo que tú tienes. ¿Dónde está Jesús? Dime, ¿dónde lo puedo encontrar? Amén. Esperemos que así sea en tu vida. Entonces, el Señor, mire, no nos pide que hagamos grandes cursos teológicos. No nos pide que hagamos grandes cosas, ¿no? Tú puedes defender tu fe y tu fe va a ser defendida. ¿Sabes cuál es la manera mejor y más sencilla? Mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque eso nadie te lo puede quitar. Así como, como Jesús le dijo al gadareno cuando fue sanado, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, amados, el cristiano tiene ese privilegio, esa oportunidad. Este hombre ahora sabe una cosa, él dice, una cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. O sea, este hombre sabe una sola cosa. No sabe mucho, pero lo único que sabe, lo sabe bien y lo sabe muy bien. ¿Y qué es eso que sabe muy bien? Que él antes era ciego y ahora ve. Gloria a Dios. Entonces tú no necesitas saber mucho, lo que necesitas saber es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? Eso ve y públicalo. Eso ve y vívelo, eso ve y grítalo a los cuatro vientos. Porque ver la luz ahora tiene sentido. Gloria a Dios. Ahora, entendemos por eso de la narrativa tan larga. En segundo lugar, la segunda razón que Juan nos da para ver toda esta narrativa tan larga es para ver o para que nosotros nos demos cuenta de cómo están de ciegos los fariseos y que esa verdad, esa ceguera es tan evidente ante los demás, ¿verdad? O sea, la ceguera espiritual de los fariseos es tan profunda. Y la verdad es que, imagínate, el ver eso, que antes este hombre era conocido, antes era ciego, ahora ve, y resulta que ellos no lo creen. No creen que es un verdadero milagro. No creen tampoco las profecías del Antiguo Testamento que dicen que cuando el Mesías vendría, los cojos iban a andar, los ciegos iban a ver, los enfermos iban a ser sanados, los sordos iban a oír. O sea, no lo creen, queridos hermanos y amigos. En esta historia, el más ciego no es el ciego. En esta historia, los más ciegos son los religiosos. Los fariseos están cieguísimos. Son los que están más ciegos y están ciegos de verdad. ¿Y qué dice Jesús en el versículo 39 de Juan 9:39? Dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. No hay más ciego, tan ciego, que aquel que no quiere ver. Y de veras, oh hermanos amados, queridos, cuántas personas ciegas nos encontramos a nuestro alrededor. Nos encontramos personas tan ciegas. En una ocasión una mujer hizo una dinámica, una mujer parece que es sudamericana. Esta mujer hizo una dinámica y tenía un alumno invidente y le dio un cuaderno y le dijo, mira, ten este cuaderno. La actividad va a ser que durante una semana o 15 días que nos volvamos a ver, tú debes de escribir en esta libreta todo lo que te pase, lo que tú puedas percibir. El hombre se fue, pasaron los días, las semanas, y cuando regresa, el hombre no trae una libreta, trae 3. Y entonces le dice, a ver, pues, ¿qué tanto escribiste? Y no, pues el hombre era invidente, él escribe en la mañana oler el café, el escuchar cómo salta el pan de la tostadora, la risa del niño, burbuja de la soda, cómo le brinca en su nariz, en su boca, cómo siente el fresco, el oler una toalla limpia, el sentir el agua caliente, el ponerse una ropa limpia y que huele bien. O sea, y empieza a escribir una serie de detalles, cómo una persona lo ayudó en el mercado, cómo otra persona lo ayudó a cruzar la calle. Y entonces la conclusión es esta: hay muchas personas más ciegas.
No hay más ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que nos quiere dejar Juan muy en claro. En esta historia hay otros que están más ciegos. Y hay gente muy religiosa, pero está ciega. No ven sus propias vidas, no ven a Jesús, no ven a Cristo. O sea, ellos están ciegos, solamente están en la religión y no se han arrepentido, no buscan a Dios, tienen un corazón que no ha sido redimido por Dios. Ven los ojos del cuerpo, pero son incapaces de ver con los ojos del alma. Ahora, quiero finalizar con 4 lecciones. 4 lecciones respecto a este ciego y a los fariseos, pero también respecto a nuestras vidas, porque nosotros también estamos ahí. Número 1, la ceguera espiritual es la peor de todas. El ciego físico sabe que está ciego, pero el ciego espiritual no sabe que está ciego. Piensa que ve y no ve nada. Ese sí es un problema. El ciego físico es realista. Sabe que no puede percibir la luz, los colores, por tanto, él pregunta, él busca ayuda, él busca asistencia, aprende el braille, ¿no? O sea, se busca un lazarillo, utiliza un bastón para caminar, le dice a alguien que lo ayude a cruzar la calle, pero el ciego espiritual piensa que ve y se siente que lo puede todo y no pide ayuda, no busca, no hace nada por ver. ¿Por qué? Porque piensa que ve. Y cuando Cristo le habla, sigue ciego. Y esa es una realidad espiritual en la que vive. O sea, él piensa que ve, pero realmente no ve nada. No puede ver que gracias a Dios tiene comida. No puede ver que gracias a Dios tiene una familia, no puede ver que gracias a Dios está sano, no puede ver que tiene un trabajo, no puede ver que tiene circunstancias aún difíciles, pero que en medio de eso tiene la ayuda de Dios. No lo puede ver, y entonces es una persona que se amarga, es una persona que se frustra, es una persona que nunca puede ver y maltrata a los demás y maldice y hace cosas. O sea, sigue en el pecado porque es ciego. El ciego espiritual está ciego y piensa que ve, y así pasa con el incrédulo cuando tú le hablas de realidades espirituales. O sea, mira la obra de Dios, mira tus hijos, mira tu trabajo, mira este día tan maravilloso que Dios nos dio. Él no puede percibir nada. Está ciego y piensa que es locura. ¿Sabes qué dice 2 de Corintios 4? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y de la gracia y de la gloria de Dios. O sea, piensan que esto no tiene sentido. ¿Qué necesita ese ciego? Necesita que los ojos de su alma sean abiertos. Y el único que los puede abrir es el Señor Jesucristo. 1 de Corintios 2:14, mire lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que no pueden ver las cosas de Dios, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. En segundo lugar, otra lección es que Jesús es el médico del alma, y tú tienes que confesarle, aceptar que estás ciego. Hay gente que en un momento dado ha perdido la vista. Antes veían muy bien, después la perdieron. Pero espiritualmente el ciego está ciego como este hombre de la historia. Está ciego de nacimiento. Nunca ha podido ver ni comprender las cosas de Dios. Y quiero decirles que así también el ser humano vive en un mundo caído, donde el pecado ha corrompido todo, en rebeldía contra Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, de sus promesas. Y fíjese nada más, aún así una persona no ha entregado su vida a Cristo y no se ha arrepentido, sigue ciego. Hay personas que inclusive han venido a este lugar durante mucho tiempo y siguen ciegos, desamparados, dependiendo absolutamente solamente de la misericordia de Dios, y aún así no le claman, no confiesan. Y aún nosotros como cristianos, si nosotros podemos ver la luz, es gracias a Dios. Tenemos la luz de Dios, caminamos por Él, pero si nosotros nos alejamos, quedamos ciegos igualmente.
te alejas y quedas ciego. No puedes ni siquiera ver cuál es tu mano derecha y tu izquierda. Empiezas a cometer las mismas locuras, las mismas torpezas. Por eso nosotros dependemos de esa luz. Así que, mis amados, aquí hay dos grupos. Y como había dos grupos aquí, también hay dos grupos aquí. Los que creen que ven y los que confiesan que no ven. ¿De cuáles eres tú? ¿Tú crees que ves? ¿Crees que tienes vista? ¿O tú eres de los que confiesas, Señor, ayúdame, yo sin ti no puedo, Señor? Los fariseos eran de los que creían que veían. Inclusive hasta le llegan a decir al Señor, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ahora nos vas a decir que nosotros estamos ciegos también? Y mira lo que les dice el verso 41, el Señor Jesús les dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, es el peor pecado el pensar que ves cuando estás ciego. Es el peor pecado. Porque entonces sabes y estás cometiendo cosas que tú sabes que no son. Y los fariseos creen que ven. Y en realidad este es el principio de la salud espiritual, mis amados. Es que tú vengas a Cristo y reconozcas: Señor, estoy ciego, ayúdame. Estoy ciego, dame la vista. Señor, haz lodo. Señor, úntame. Señor, frótame los ojos, pero sáname, Señor. No puedo verte. Es reconocer que estamos ciegos. ¿Saben qué dijo Jesús? Yo no he venido a los sanos. Yo no he venido a los sanos, yo he venido a los enfermos. Los sanos no van al médico. Los sanos no van al hospital. Los sanos no van a un remedio. Los sanos dicen: yo estoy sano. Bueno, pero aquí el Señor está haciendo como está tomando de ejemplo esto. Todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos por el pecado, corrompidos. Necesitamos de un médico, el médico divino, el médico del alma. Pero no queremos ir porque pensamos que estamos sanos. Y Jesús dice: yo no he venido a sanar, a llamar a justos, sino a pecadores, a los que reconocen su necesidad. De la misma manera, tú necesitas reconocer tu enfermedad espiritual para acercarte a Cristo y recibir la vida. Número 3, tercera lección: solo Cristo Jesús puede darte la vista. Amén. Cuando a este ciego le estaban poniendo el barro en los ojos, tal vez haya pensado: otro ungüento más, otro remedio, otro potaje, otra pócima, ¿no? ¿Cuántos remedios le habrían puesto a este ciego? ¿Cuántas personas le habrían dicho: mira, estas gotas son las efectivas, mira, estas medicinas, este remedio? Nada funcionaba. Sus ojos estaban muertos, no enfermos, muertos, no habían funcionado nunca. Y ahora Cristo pone su medicina. Pero no había ni nada mágico en el barro, ni tampoco en el estanque del Siloé. Para que no vaya a pensar alguien: ay, pues es el estanque del Siloé el que lo limpió. No, es el barro el que lo limpió, vamos allá a Jerusalén y compremos tierra de allá. Tampoco. Son las manos de Cristo las que están tomando al ciego. Cuando Cristo Jesús pone sus manos sobre él, ahí está la medicina. ¿Qué es lo que tú necesitas? Que Dios ponga su mano en ti. Hay poder de Dios. Ahí estaba escondido su poder. Hay sanidad, hay salud. Solo Cristo puede darte la vida espiritual. Que Él ponga sus manos, pero ya no en tus ojos, sino en tu corazón, en tu alma, para que te haga ver tú espiritualmente que nunca has visto, para que te haga ver tu gran necesidad y que le veas a Él, y que también sea ese encuentro deslumbrante que tú tengas, como lo tuvo este ciego al ver la luz maravillosa de Jesús. Y cuando este hombre escucha la voz de Cristo, le dice: vete a lavarte al estanque del Siloé, él se levanta y obedece. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. Hoy te dice Jesús: ve a lavarte, pero no en el estanque del Siloé, ve a lavarte en la sangre preciosa de Cristo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aleluya. Ahí está la sanidad. Obedece la voz de Cristo como este ciego. Obedece el llamado. Fíjese que el llamado de Cristo también pareciera sin sentido. Porque Jesús de primera no le limpia, Jesús de primera le ensucia. ¿Verdad? Le pone lodo, le ensucia. O sea, este hombre, si antes no veía, ahora ve menos, porque sus ojos están llenos de lodo.
No tiene sentido, Señor, lo que estás haciendo. ¿Qué haces? Untando los ojos de barro. Antes estaba ciego y limpio, ahora está ciego y sucio. Ahora está peor. Pero así pasa con nuestras vidas. Para que Jesús nos limpie, primeramente nos tenemos que dar cuenta que estamos sucios. Estamos sucios. Que nos hemos revolcado en el pecado, que como el hijo pródigo hemos acabado en la porquería, en la basura, en la pocilga con los cerdos. Estamos sucios y necesitamos venir para que Él nos lave, necesitamos ir para que Él nos lave. La ceguera del cuerpo de este hombre es sanada. Pero fíjese, eso no es el milagro verdadero. El milagro verdadero es que había otros ojos que necesitaban ser sanados también. O sea, este ciego era ciego doble. No veía, pero tampoco no veía en su alma, en su espíritu. Sus ojos físicos ya ven ahora, qué bueno, pero ahora faltan sus ojos espirituales, los que necesitan ser abiertos, los ojos del alma. ¿Y cuántas personas el día de hoy, mira, siempre andan buscando a Jesús por un milagro? Señor, yo quiero un milagro en mi vida, sáname, Señor. Y a veces dicen, ¿por qué no me sanó? Mire, si tú tuvieras 10 problemas y Jesús te resuelve, y vienes a la iglesia, si te resuelven 5 o 9, pero te queda uno, y el principal, te vas igual. Te vas igual. Si este hombre nada más hubiera sido sanado de ceguera, se hubiera ido igual en su alma, pero Jesús quería terminar la obra en él. Y entonces cuando le excomulgan de la sinagoga, Jesús se encuentra con él y entonces le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En Juan 9:38 le pregunta, y entonces el ciego responde, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y entonces ahora le puede ver cara a cara a Jesús. Pues el que estás viendo, Él es, el que habla contigo, Él es. Y dice ahí la Biblia, verso 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Sabes qué quiere decir le adoró? Se postró a sus pies. Yo rendido a los pies de Cristo. Este es el milagro de un hombre que recibe la vista 2 veces el mismo día. Primero es sanado los ojos de su cuerpo, en segundo lugar es sanado los ojos de su alma, y ahora cree en el Señor Jesucristo, ahora tiene una verdadera esperanza, ahora ve claramente, ahora ve la obra de Dios. Y mira cómo fue viendo. Así a veces puede pasar con el hombre. Tú le preguntas a los hombres, ¿quién es Jesús? Pues ese hombre bueno es Jesús. Y es bueno porque te ha hecho cosas buenas. Y luego decía, es un profeta. Así mucha gente dice de Jesús, es un profeta. Pero este hombre finalmente dijo, Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? A lo mejor para ti nada más es un profeta. A lo mejor para ti nada más es un hombre bueno que te ha hecho tantos favores. Cuando una persona llega a ser cristiana es porque ha visto a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el toque de la mano poderosa de Jesús. Y cuando estábamos ciegos espiritualmente, ¿sabes qué fue? Eso fue lo que nos dio la vista espiritual. Yo también estaba ciego espiritualmente, no podía ver nada, pero Jesús me tocó y ahora veo. Finalmente, ese hombre, antes de estar limpio, estaba sucio, ¿verdad? Y Jesús le unta con el barro en las manos, en los ojos, el lodo, y le dice, ve a lavarte. Y cuando te laves, podrás decir gloria a Dios. Y podrás decir, antes era ciego, ahora veo su amor, su gracia, su misericordia. Y así es, mis amados. Y sabes, aquí el Señor Jesús se muestra como la luz del mundo. La luz del mundo es Jesucristo. La luz del mundo no es un hombre. La luz del mundo no es una iglesia, la luz del mundo no es un lugar, la luz del mundo es Jesús, es Cristo Jesús. Y a continuación, para hacer honor a su nombre, le da la luz a este hombre. Y así Jesús lo hacía. Cuando dice yo soy el pan de vida, alimenta a las multitudes. Cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, resucita a Lázaro.
O sea, Jesús, sus palabras las confirma con sus hechos. Y Jesús es la luz del mundo y nos ha dado luz a nosotros. Aleluya. Gloria sea a Él. Vamos a orar. Quiero decirte que los cristianos ahora andamos en luz, pero esa luz no es nuestra. Es una luz prestada, es de Cristo. Así como la luna, y tú dices una luna hermosa, una luna llena, dices, ¡ay, qué hermosa luna! ¿Cómo alumbra? Pero esa luz de la luna no es de ella, es del sol. Es el reflejo solamente. Así también, oye, ese cristiano, qué vida espiritual, míralo. Bueno, no es la luz tuya, es de Cristo. Démosle a Dios la gloria. Reflejemos la luz de Cristo y seamos luz en medio de las tinieblas en este mundo. Vamos a orar. ¿Quieres adorarle a Jesús? Haz como este ciego. Adórale. Inclina tu rostro, inclina tu corazón. ¿Has recibido tú la luz de Dios? Adórale. Oh Señor, qué milagro tan precioso, Señor, has hecho. El milagro más grande no es que este hombre vio. El milagro más grande es que los ojos de su alma fueron abiertos y te vio a ti, Señor. Hoy, Señor, abre los ojos a los ciegos, Señor. Abre los ojos a los ciegos, Señor, los que están viendo esta transmisión. Que hoy ahí en su lugar puedan decirte, Señor, yo estoy ciego, yo reconozco mi ceguera, abre mis ojos. Que tu mano de poder, Señor, los toque. No fue el barro, no fue el agua, fueron tus manos las que sanaron a este ciego. Fue tu rostro el que él vio, Señor. Aleluya, Padre. Señor, esta no es una historia del pasado, no es una historia vieja del Evangelio, Señor. Es algo presente porque tú sigues siendo el mismo y tú eres la luz del mundo, Señor. Oh, Señor amado, ten misericordia de aquellos que piensan que ven y no ven nada, Señor. Abre sus ojos, que hoy confiese su ceguera, Señor. Padre, que seamos obedientes para ir a lavarnos, Señor, en tu sangre preciosa, para perdón de nuestros pecados. Padre, te pedimos por nuestros hermanos, familiares, enfermos, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú traigas sanidad, Señor. Extiende tu mano, un toque de tu mano es lo que necesitamos, Señor, para ser sanados. Sánales en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Padre. Donde quiera que se encuentren, tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, Señor. Aleluya, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús amado. Santo eres, Señor, digno de gloria y de adoración. Amén, Señor. Padre, que la experiencia que tuvo este ciego pueda ser la experiencia de cada uno de nosotros. Queremos ver tu luz, Señor. Que todos podamos ver tu luz y andar a la luz de tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Terminamos la reunión, estamos despedidos.
Que tengan una excelente semana. Dios los siga guardando a todos.